Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y por supuesto nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde nos acompaña el doctor Pablo Jurado. Él es prefecto de la provincia de Imbabura. Vamos a ver cómo está este sector de nuestro país con la pandemia y todos los problemas que atrae esta situación. Como todas las tardes, saludamos con nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido. Hola Galo, buenas tardes en Ecuador y en el mundo a través de Gafa TV Ecuador en estos diálogos de la tarde, de lunes a viernes. Saludamos cordialmente esta tarde al amigo, al colega, al compañero Pablo Aníbal Jurado Moreno. Él es el prefecto de la provincia de Imbabura, allá al norte del Ecuador. Pablo, mucho gusto, y a los años, casi a los 40 años nos volvemos a ver las caras, aunque sea telemáticamente, cuando éramos compañeros en las aulas de la Universidad Central del Ecuador, en la entonces la escuelita de Ciencias de la Información de aquel entonces. Un gusto volver a hablar contigo, un gusto volver a encontrarnos y a reencontrarnos, a reconocernos en nuestra tarea esta vez de periodista y tú de alta autoridad de la provincia de Imbabura. Así para comenzar, ¿cómo se va? ¿Cómo se ha tratado la vida en este tiempo que no nos hemos visto, mi querido Pablo? Bueno, muchas gracias. Todo a Galicia igualmente. Creo que encontrarnos a los 37 años prácticamente, porque nosotros nos fuimos de las aulas de la Universidad Central del Ecuador en el año 83, ahora ya estamos en el 2020, uno se da cuenta que los años no pasan en vano ni en ti ni en mí, ¿no? El único joven aquí es Galo. Parece que es de otra promoción, una promoción más reciente, pero mira, cierto, los años pesan, los años pasan, pero lo que hay que hacer es el esfuerzo para que los años no nos pisen. Y creo que ahí en ese sendero estamos, en el sendero de no dejarnos que los años nos pisen, sino más bien que pasen y nosotros continuar trabajando por nuestra comunidad. Esa es la función del periodista. Yo ejercí mi profesión hasta el año 96, luego tomé la decisión de involucrarme en la actividad política porque yo vengo de un barrio muy humilde que está a 45 minutos de la ciudad de Ibarra, se llama El Tejar, cuya actividad principal es la elaboración de tejas y ladrillos, obviamente. En mi juventud, hasta cuando yo fui a la universidad, no teníamos ni agua potable, ni energía eléctrica, no teníamos ni siquiera un espacio comunitario para hacer actividad deportiva. En la escuelita del barrio era una escuela unidocente. En un solo salón estudiamos los 6 grados y yo consideré que cuando vine de jefe de relaciones públicas del municipio de Ibarra, luego de renunciar al diario El Comercio, ahí entendí, obviamente, que estando dentro de la actividad política podrías ayudar a la gente. Y no me equivoqué. El barrio del cual yo provengo hoy tiene agua potable, tiene alcantarillado, la vía está perfectamente asfaltada, tenemos un espacio comunitario para actividad deportiva, tenemos un sistema telefónico, tenemos alumbrado público. Hoy en vehículo nos demoramos exactamente de donde yo estoy, que estoy cerca al obelisco, que es un ícono y un referente acá en la ciudad de Ibarra, en un vehículo particular. De aquí a mi casa, a la casa de mis padres, que en paz descansen, viven mis hermanos todavía, ahí hago exactamente 8 minutos. Por lo tanto, se ha ganado mucho. Seguimos trabajando por las 36 parroquias de nuestra querida provincia. Te cuento, Fernando, que allá en el año 96 yo fui elegido por primera vez concejal durante 4 años. Descansé 2 años para
ejercer igualmente la profesión como director de comunicación social y control de gestión, porque el alcalde que estaba con nosotros fue reelegido. Yo hice un receso de 2 años, volví nuevamente a ser candidato a concejal y obviamente ganamos también las elecciones. Ejercí el cargo de concejal durante 2 años y en el 2004 opté yo por la alcaldía de Ibarra, ganando la alcaldía de Ibarra también con un buen margen. Hasta ahí Pablo, estuve. Sí. muy bien, tú haces ahora 8 minutos porque tú vas me imagino que a 180 porque eres pata brava para manejar tu carro. Un gusto nuevamente estar contigo, conversar contigo. Tú eres de la generación de estudiantes de provincia, yo también soy de provincia, de Cotopaxi, de mi pueblo Taricuchí. En esa época estudiar era un sacrificio grande y un honor estudiar, por supuesto. Venir a arrendar un cuarto, vivir en la ciudad, regresar cada trimestre a la provincia, al pueblo. Es un honor. Y vos ya eres famoso y la fama y todo lo que has adquirido en buena lid, pues es una satisfacción tener un amigo, un compañero que ha llegado a servir a su pueblo y haya llegado a cubrir esas necesidades que tú, con tu familia y con muchos coterráneos de Imbabura, lo sufrieron y lo padecieron. Gracias, mi querido Pablo. Esta ha sido una manera de introducción, una manera de prólogo para saludar al amigo, al compañero, al colega Pablo Aníbal Jurado Moreno. Mi querido Pablo, ahora sí, estamos hablando de la provincia de Imbabura, esa provincia que está al norte de la capital de la República del Ecuador, una provincia que tiene 4.611 kilómetros cuadrados, tiene 6 cantones y tiene alrededor de 500.000 habitantes, ¿verdad? Para esta fecha, más o menos 500.000 habitantes. ¿Y cómo le ha tratado la pandemia a la provincia de Imbabura, a sus 6 cantones, a sus 35 y pico de parroquias? Cuéntanos brevemente cuál es el panorama post-pandemia y luego para hablar de la post-pandemia en Imbabura, querido Pablo. Bueno, una vez que el gobierno nacional decretó el estado de excepción el 16 de marzo, nuestra función fue llegar con el mensaje claro a nuestras comunidades, a nuestra población, en el sentido de mantenerse en aislamiento, confinamiento, ¿no? El de evitar salir, el de evitar recibir visitas, aunque sea de la familia, porque así era la recomendación inicial, obviamente, para la población. Luego, ya en el 1 de junio, se toma la decisión en Ibarra, la capital imbabureña, de cambiar de semáforo, del semáforo rojo al amarillo, y nosotros, haciendo uso también de esos protocolos, volvimos ya a trabajar con el 50% de capacidad en la prefectura de Imbabura. Entendimos con claridad en ese momento que no solamente era la crisis sanitaria, sino que a las 2 semanas, 3 semanas ya, a más tardar, ya había la otra crisis, que era la crisis alimentaria. Es por eso que nosotros insinuamos a los compañeros prefectos del país, luego de un diálogo con la señora ministra de Gobierno, para ver en qué podíamos intervenir y cómo podíamos ayudar. La ministra fue clara al decir: necesitamos que los gobiernos autónomos provinciales nos ayuden en la crisis alimentaria, porque la gente ya no ha trabajado 2 semanas, van para la 3ª semana de trabajo, y ustedes más que nadie saben que los trabajadores informales, los trabajadores de la construcción, semana que no trabaja, semana que no tienen recursos económicos para poder subsistir, o el día que no trabajan, los informales no tienen recursos económicos para poder sobrevivir. Por eso es que empezamos en tareas más bien a atender por ese sentido. Otros compañeros se fueron a atender también temas de insumos de salud, ¿no? Desgraciadamente se presentaron inconvenientes, varias prefecturas fueron allanadas. Nosotros hemos presentado nuestra observación a la forma, no a la intención. La intención de aclarar, la intención de evitar la corrupción, yo creo que merece el aplauso de todos los ciudadanos, tanto de gobernantes como de gobernados. Pero ustedes y yo sabemos que existen procesos igualmente, y una acción que violente el debido proceso puede afectar obviamente a la honra de cualquier persona. Pablo, en Sí. todo caso, hablaremos más luego del asunto de provincia, pues toda vez que tú eres presidente del CONCOPE, ¿no?
de la Corporación de Consejos Provinciales de nuestro país. En todo caso, a la fecha, a hoy día, 2 de julio del 2020, el COE Nacional reporta 617 casos de contagios en la provincia de Imbabura y 40 decesos, 40 fallecidos. ¿Cómo ha estado el sistema de salud? Porque ese ha sido el talón de Aquiles de nuestro país, y también la desinformación, los subregistros. ¿Cómo está concretamente o cómo se ha comportado el servicio de salud en la provincia de Imbabura? Bueno, como tú has dicho, Fernando, nosotros vivimos lo mismo que vive el resto del país. El sistema hospitalario, el sistema sanitario de nuestra provincia no es de lo mejor. Para que tú tengas una idea, nosotros la provincia, como ustedes han manifestado, nos proyectamos casi a los 500,000 habitantes y tenemos 3 respiradores en el Hospital General. No tiene ningún otro hospital, tiene respiradores, aparte del Seguro Social, que entiendo tiene 6 respiradores. Por lo tanto, estamos con 9 respiradores para una población de cerca de 500,000 habitantes. Es decir, en cualquier momento nos tocaría hacer o vivir lo que estaba viviendo Quito en las últimas horas, o está viviendo en las últimas horas, cuando se decía a través de los medios de comunicación, 82 pacientes en espera de un respirador. Oye, si llegamos a eso, ten la seguridad que hasta que llegue el del respirador o se desocupe el respirador, muchos de los 82 van a morir. Y entiendo que eso sucedió en Quito. Sí, tenemos un problema y como tú has dicho, el talón de Aquiles, no solamente de la provincia de Imbabura, sino de todo el país, es que nunca nos preparamos para enfrentar una situación como la que estamos viviendo hoy. En todo caso, tú decías la semana pasada que ibas a solicitar a las autoridades que adecúen un vagón o vagones para recibir, para hacer morgue. ¿Cómo está eso? Así de fuerte era tu declaración, mi querido Pablo. Claro, porque debemos entender que el Hospital General de la Tacunga es Hospital General de la Tacunga y la morgue del Hospital General de la Tacunga es morgue del Hospital General de la Tacunga. Por ende, esas morgues fueron construidas para aquellas personas que dejan de existir al interior del hospital por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Estas no son morgues ni para fallecidos por accidentes ni por muertes violentas. Desgraciadamente, en nuestro país, las morgues de los hospitales siguen siendo centros forenses, siguen siendo centros de medicina legal, a donde actúa obviamente personal de la Fiscalía, de la Procuraduría General del Estado. Situación, insisto, que a estas alturas del tiempo ya no se debería dar. Por lo menos nuestras capitales provinciales deberían contar con un centro de medicina forense a donde vayan los cadáveres de personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito, que perdieron la vida por suicidios o que perdieron la vida por homicidios. Pero acá esta morgue, para que tengas una idea, Fernando y Galo, esta morgue tiene 4 cubículos, 4 bandejas, 4 celdas, como se lo quiera llamar, que pueden ser refrigeradas. De esas 4, solamente funciona la refrigeración en 2. Por eso es que yo les había manifestado que la morgue del Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra está colapsada. Colapsada no es sinónimo de saturada. Colapsada quiere decir que tienes un decrecimiento o una insuficiencia en soportar cierta presión. Si apenas pueden congelarse 2, es decir, si tenemos 10 cadáveres, obviamente que los 8 tendrán que estar en un proceso acelerado de descomposición y estás muy cerca, obviamente, de las salas de tratamiento de un hospital. Por lo tanto, eso es algo absurdo. Por eso es que yo había recomendado que se piense en hacer lo que se hizo en Quito. En Quito hay, obviamente, 3 contenedores que están totalmente refrigerados, listos en caso de necesitarlos. Mejor si es que no se les necesita. En buena hora si no se les necesita. Pero lo que nosotros como autoridades debemos también hacer es pensar en lo peor en una crisis. Galo, prepararse, ¿no? Prepararse para lo peor y augurando que no llegue ese peor, ¿verdad? Que no lleguemos a eso. Eso es lo más adecuado. ¿Qué te han dicho las autoridades? ¿Qué te dice el ministro de Salud? ¿Qué te dice la ministra de Gobierno? Yo no sé si ha tenido acceso a hablar con el presidente de la República. ¿Qué respuesta ha dado al prefecto de Imbabura, por ejemplo, frente a esa realidad que tú has estado relatando? Se hizo una visita por parte del señor vicepresidente de la República y del señor ministro de Salud, ¿no?
al sistema hospitalario de la ciudad de Ibarra. Y obviamente hablé yo con el señor vicepresidente de la República y supo manifestar su admiración, que pese a la limitación que tenían nuestros profesionales médicos, estaban enfrentando la crisis, y hay el compromiso, ojalá en los próximos días se haga llegar también, unos respiradores mecánicos que se había solicitado tanto para el Hospital General como para el Hospital del IES. Pero también aquí viene el otro inconveniente, mi querido Fernando. Nosotros podemos tener más respiradores, pero de lo que yo conozco, para manejar un respirador no está preparada cualquier persona. Hay que capacitarlo perfectamente a una persona, y no es que se necesita solamente una persona. Son varias personas las que tienen que estar monitoreando y tienen que saber el manejo adecuado de estos ventiladores mecánicos o de estos respiradores, como se los quiera llamar. Sin embargo, estamos haciendo la gestión. Yo justamente este día le he insistido al señor vicepresidente de la República que una vez que lleguen los nuevos respiradores, igualmente se le tome en cuenta al Hospital General de Ibarra y al Hospital del Seguro de acá de la ciudad de Ibarra, que es hospital regional. En todo caso, Pablo, esta situación lamentablemente es una réplica que pasa en todo el país y nos ha desnudado. Esta pandemia tiene un gran valor, llamémosla, ¿sí? Nos ha desnudado en nuestras flaquezas, nos ha desnudado en nuestros maquillajes, y ojalá después de esto las autoridades desde arriba, desde el poder central hasta los poderes intermedios, lo entiendan así y vayan corrigiendo para atender la salud cotidiana de los ecuatorianos, no necesariamente de una pandemia. Si pasamos a hablar de otra cosa, ¿cuál ha sido el impacto, mi querido Pablo, en el asunto social, en el asunto económico, en el asunto turístico, productivo, en la provincia de Imbabura de la pandemia? Ya más de 100 días estamos en esto. Bueno, son muchos millones de dólares los que ha perdido la provincia de Imbabura en el área productiva. Ustedes saben, nuestra vocación en la provincia es turística. Desgraciadamente, hoy, en las últimas horas, se empezó a hablar del tema turístico, del turismo rural, por ejemplo, que nosotros confiamos en que se va a reactivar. No se olviden que nosotros somos el primer geoparque mundial de la UNESCO en el Ecuador y estamos preocupados, estamos trabajando. Esta mañana nomás estaba observando una propuesta para la reactivación del turismo una vez que ya pase esta situación, y obvio, donde más se va a trabajar es en la zona rural, porque el turista se va a sentir mucho más seguro en un ambiente abierto, en una montaña, al filo de una laguna, al borde de un lago, compartiendo obviamente pajonales con la gente, compartiendo nuestros parques nacionales, porque ya Imbabura también es propietaria o está en su territorio el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, que fue declarado hace un año aproximadamente y que recibe obviamente muchos turistas. Nosotros aspiramos, insisto, el poder reactivar paulatinamente, brindando seguridad. Invitado Galo, invitado Fernando, será un honor para nosotros recibirlos igualmente con todos los protocolos necesarios para que vengan a esta provincia que, insisto, es el primer geoparque mundial de la UNESCO. Muy bien, y gracias, lo aceptamos, pero queremos ir con toda seguridad, mi querido Pablo, para abrazarnos ahí sin ningún obstáculo, a la provincia de los lagos, ¿verdad? A esos lagos, de estas lagunas hermosas, de estas montañas, de esos valles hermosos. En todo caso, desde la prefectura y conjuntamente con los otros gobiernos seccionales, llámese las alcaldías, llámese las juntas parroquiales, ¿cuáles son las alternativas y cuáles son las iniciativas que tienen para esta reactivación, para recuperar la confianza en la gente, en el trabajo y todo lo demás? Bueno, acá ya en Otavalo, en Cotacachi, en Atuntaqui, en Urcuquipi, Mampiro e Ibarra, dentro de los márgenes aceptados por el COE nacional, ya se abrieron los negocios, ya en la parte comercial está trabajando, los emprendimientos, las pequeñas, medianas empresas igualmente están trabajando dentro de su capacidad que está autorizada. Las instituciones públicas acá estamos trabajando con un 50% de capacidad presencial y el otro 50% es obviamente a través del teletrabajo.
estamos unidos con los municipios y las juntas parroquiales para empezar en pocas semanas más a entregar kits productivos. Los kits productivos consisten en entregar semillas a los propietarios de pequeñas y medianas parcelas, que son la mayor parte en nuestras parroquias rurales, porque ya estamos muy próximos también a la época de la siembra, para que ojalá en los primeros días de enero, ¿no?, podamos nosotros ya tener también las cosechas y mejorar las condiciones de vida de nuestros campesinos y de nuestros pequeños productores. A propósito de los empresarios, ¿cómo está y cómo estuvo el asunto del comportamiento de los empresarios con los trabajadores? ¿Cómo está el asunto del desempleo? Que eso viene a ser una preocupación muy grande, porque alguna vez el gobierno mismo dijo que habrán alrededor de 500,000 desempleados, y eso significa pues realmente un problema social, un problema humano, un problema del hambre. ¿Cuál es la realidad en cuanto al empleo y desempleo en Imbabura? Bueno, la realidad es igual que en el resto del país, de la información que nosotros hemos recibido, a lo mejor no en los mismos porcentajes, ¿no? Pero obviamente se ha tomado decisiones también de mermar o de rebajar el número de trabajadores, porque la demanda obviamente ya no existe. En el sector del turismo, por ejemplo, es uno de los sectores cuyos trabajadores han tenido que enfrentar esa realidad. Todavía no sabemos en qué porcentaje fue el impacto que tiene en la provincia de Imbabura, pero sí, conocemos que igual que el resto del país, varias personas obviamente se les dio por terminado su relación laboral. En todo caso, mi querido Pablo, eso es lo que tú decías de que el 2019, ¿verdad? La UNESCO en mayo declaró a Imbabura Geoparque Mundial. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para los imbabureños, para los ecuatorianos? Bueno, para los imbabureños y los ecuatorianos, obviamente es una gran oportunidad, ¿no?, para poder convocar e invitar a turistas extranjeros. El Geoparque Mundial es un territorio único en el planeta. No queremos decir que Imbabura es mejor que ninguna otra provincia hermana. Lo que queremos decirles es que Imbabura es diferente. Como Imbabura no hay dos, como Cotopaxi no hay dos, como Guayas no hay dos, como Pichimbé no hay dos, como Tungurahua no hay dos, como todas las provincias del Ecuador no hay dos, como el Ecuador no hay dos. El Ecuador es hermoso, nuestras provincias son hermosas, Imbabura tiene lagos, tiene lagunas, tiene complejos volcánicos, dentro de un mismo territorio hay un pueblo Caranque, hay un pueblo Cayambe, hay un pueblo Tabalo, hay un pueblo Natabuela, hay un pueblo afrodescendiente en el Valle del Chota, tenemos una nacionalidad aguá. Dentro de un territorio muy pequeño tenemos varios pisos climáticos. De aquí de Ibarra tú caminas 10 minutos, te movilizas 10 minutos y estás ya en un clima tropical en la zona del Valle del Chota. De aquí que estamos a 2.200 metros, en 10 minutos estamos en Yuracruz, que está sobre los 2.800 metros y tienes otro tipo de cultivos, otro tipo de tradiciones. Es decir, toda esa riqueza, toda esa biodiversidad ha hecho que la UNESCO le declare Geoparque Mundial. Insisto, este es un proceso que hay que trabajarlo, en eso estamos empeñados. Cotopaxi está atrás también de la búsqueda de esa declaración, Tungurahua de la misma manera, Santa Elena también, Napo con su proyecto Napo Sumaco también. Hoy estamos también nosotros asesorando a esa intención que tiene el departamento de Nariño, Colombia, de presentar la documentación y la postulación para ser declarado Geoparque Mundial. En Sudamérica solamente hay 5 geoparques mundiales y en el mundo existen solamente 147 geoparques mundiales en 41 países. Galo, tú eres presidente de los prefectos del país, del CONCOPE, ¿no es cierto? El Consejo de Prefectos del país. Hoy día mismo se reunieron y tú aceleraste esa reunión para atendernos y muchas gracias para este diálogo. ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son los pedidos que tienen ustedes? Porque sabemos que todos los gobiernos autónomos están impagos de muchos haberes por parte del gobierno central. Sí, en el orden del día de la Asamblea Extraordinaria estaba el análisis de la situación financiera
y las deudas que están pendientes de pago por parte del gobierno nacional. Y el segundo punto del orden del día era la integración de una comisión que gestione el pago de esa deuda. Nosotros como directivos ya estamos, creo que, fatigados, ¿no?, de estar permanentemente ante el ministro de Finanzas, llamándolo, gestionando, que nos pague, que nos pague. Yo les decía a alguien, no sé si a ustedes en la mañana, ya me sucede lo que le sucede a alguien en particular, que cuando alguien te debe y tú sabes que no te va a poder pagar, ya te da vergüenza cobrarle. A ese extremo hemos llegado nosotros, porque cada vez que llamamos, cada vez que tomamos contacto, cada vez que nos comunicamos, la respuesta es: no tenemos dinero, no tenemos liquidez, las exportaciones no son de lo mejor, el precio del barril del petróleo ha bajado, los impuestos no se han recaudado como estaban proyectados. ¿De dónde quieren que les cancelemos a los gobiernos autónomos descentralizados? Cuando hablamos de gobiernos autónomos descentralizados, hablamos de más de 814 juntas parroquiales, hablamos de más de 221 municipios y hablamos de 23 prefecturas. Por lo tanto, ustedes leyeron el otro día en unos titulares bien grandes que decía: gobierno asigna o transfiere 130 millones de dólares. Suena como titular una maravilla, pero el rato que tú distribuyes para todo ese montón de beneficiarios, obviamente los 30 millones de dólares se reducen a pequeñas cantidades. Que a mí, por ejemplo, me pagaron el 40% de lo que me deben, y le deben al pueblo de Imbabura, porque esa plata no es del prefecto, es plata del pueblo de Imbabura. Le deben de marzo el 40%. O sea, solo de marzo me estarían debiendo ya 1.200.000. De abril me estarían debiendo 2.200.000. De mayo, abril-mayo, 2.200.000. Y de junio ya otros 2.200.000. Eso quiere decir que de los 3 meses, 6.600.000 más 1 millón, me deben 7.800.000, solamente de las transferencias mensuales. Pablo, y frente a eso, ¿qué resolvieron? O sea, ¿van a esperar pacientemente o cuál es, obviamente tomando en cuenta sus palabras, que a ratos ya un poco de pena o de vergüenza o de lo que sea estar pidiendo, cuando mejor, no sé si podríamos darle? Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál va a ser la acción de ustedes? Bueno, hoy día hubo una marcha en Guayaquil de muchos alcaldes, de 5 provincias. Sí, sabemos que hay una marcha, sabemos también que el pueblo no ve bien ese tipo de reacciones. Creo que no es el momento oportuno, que mientras los presidentes de los COEs cantonales, que son los alcaldes, en mi caso yo soy el vicepresidente del COE provincial, los prefectos, ¿no?, mientras les decimos no hagan aglomeraciones, tengan cuidado, los primeros en darle el mal ejemplo seamos nosotros, en salir, por el caso mío, por ejemplo, en Imbabura, el ir a Quito, el prefecto a la cabeza, más todos los consejeros, más 200 empleados, hablando solo de Imbabura. Imagínate una marcha que sería de solo de las prefecturas, o una marcha que sería de los 221 municipios llevando empleados y trabajadores. Son miles y miles de personas que obviamente este no es el momento más oportuno. Por eso es que se resolvió que al comité ejecutivo se sume el alcalde de Santa Elena, Leonardo Orlando, y el alcalde, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, para que preparemos nosotros una propuesta para la próxima asamblea, que será la próxima semana. Particularmente, estimado Galo, estimado Fernando, lo que se recomienda es hacer uso de la herramienta legal. Es decir, ya nos hemos cansado de ser muy pacientes, ya nos hemos cansado de golpear puertas y puertas. Cierto es, sabemos que no es tan fácil conseguir los recursos económicos, pero también hay un antecedente. El antecedente de lo que se dijo hoy en la reunión es que la señora alcaldesa de Guayaquil emprendió un recurso o una acción de protección y tuvieron que transferirle 100 millones de dólares. Un poco como que hay que ponerse bravo, ¿ah? Sí. Si hay ese antecedente, obviamente se les ha dicho que cada prefecto de manera individual
presente ese recurso de protección o que nos den la facultad al Consorcio de Gobiernos Provinciales como institución que agrupa todas las prefecturas para, en representación de las prefecturas, iniciar ese recurso de protección ante la Corte Nacional. Ya tenemos el antecedente, ya la señora prefecta de Pichincha de manera individual presentó esa acción de protección, fue calificada y entiendo que mañana en horas de la tarde ya tiene su primera audiencia. Por lo tanto, habrá que irse ya por la línea legal, porque por el otro lado, por el lado de la paciencia, el lado de la prudencia, desgraciadamente no hemos tenido respuesta. Doctor, aprovechando que se nombró a Guayaquil, Guayaquil ha logrado controlar el coronavirus. No se ha hecho reuniones, no se ha pensado en buscar consejos de las autoridades municipales de Guayaquil para implementarlos en cada municipio de nuestro país. Bueno, considero que es una buena práctica, obviamente, la que emprendió la provincia del Guayas después de atravesar también una crisis muy profunda, después de haber aparecido ante el mundo como una ciudad que estaba desarticulada, una ciudad que estaba descuidada. Yo creo que ahí la unidad tanto de las instituciones públicas como las privadas hicieron que se supere. Ahora, obviamente, hay profesionales de la provincia del Guayas, concretamente de Guayaquil, también ayudando en este brote muy fuerte que estamos en la ciudad de Quito. No he conversado yo con la señora alcaldesa de Ibarra respecto a cuál es esa articulación que ha mantenido, pero no está por demás, obviamente, la sugerencia de parte de ustedes. Yo me voy a interesar también en hacer ese acercamiento con la señora alcaldesa, a ver hasta dónde puede dar un asesoramiento a los municipios de la provincia de Imbabura, porque no nos olvidemos, obviamente, que las decisiones están en los COEs cantonales que encabezan los alcaldes y las alcaldesas, sin querer decir que los prefectos debemos mantenernos indiferentes, porque también somos parte, tanto el vicepresidente del COE provincial soy yo, y de los COEs cantonales también es la prefectura. En todo caso, esto está pendiente de que se trabaje mancomunadamente y que se busque soluciones nacionales. En todo caso, hay otra pandemia, pues, mi querido Pablo, no sé si llegó a Imbabura o se quedó por Guayabamba o se quedó por otro lado, la corrupción. Yo creo que a los servidores públicos o para el servidor público esa es la peor vergüenza, ¿no? Desgraciadamente, insisto, yo no quiero acusar solamente al servidor público, yo quiero acusar a esa red de delincuentes que desgraciadamente se reactivó, diríamos, o se públicos y privados, los públicos y privados. Se fortaleció en esta crisis, ¿no es cierto? Ahora vamos dándonos cuenta que la corrupción, sí, fue más visible, fue más censurable, diríamos, en esta crisis. Pero si hacemos nosotros un seguimiento de cómo desde hace muchos años venían declarándose discapacitados sin tener tanta discapacidad, aprovechándose de eso para traer más de 4,000 vehículos al Ecuador, aprovechándose de eso para vender insumos hospitalarios, insumos de salud con sobreprecios, que me parece una barbaridad. Ventajosamente. Pero en Imbabura no se ha detectado nada. ¿Qué sabes tú, Pablo? Bueno, se habló de un tema de una compra de unos desinfectantes en el Cantón Antonio Ante, que se está investigando, y también en la compra de unas fundas, entiendo, para cadáveres, que también se está investigando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Espero que luego de la investigación, obviamente, no se determine ninguna irregularidad. Todos estamos expuestos a que nos investiguen, les hemos dicho, obviamente, que venga la Fiscalía General que investigue, que venga la Contraloría General que investigue, y qué mejor que si es que hay irregularidades se sancione con todo el peso de la ley. Sí, porque es una pandemia que mata y sobre todo indigna, mi querido Pablo. Es terrible. Ahora mismo viendo gente que, en primer lugar, teniendo recursos, no debería, así hubiese el caso, no debería recurrir a estas exoneraciones, a este carnet de discapacidad, porque eso, me imagino, es para gente vulnerable, para gente que no tiene recursos, para los más pobres del país, y no
y no lamentablemente para gente que sí tiene capacidad y posibilidades de adquirir un auto, pagando los tributos, que eso es para el beneficio del país. Pablo, en todo caso, para terminar y agradecerte tu participación, tu deferencia a nuestro programa, vas ya por el segundo periodo consecutivo en la prefectura. ¿Cómo recibiste brevemente la prefectura y cómo sueñas de entregarlo a Imbabura? Bueno, sin duda es una alta responsabilidad. Este primer año del segundo periodo ha sido muy interrumpido. No nos olvidemos que en el mes de octubre del 2019 perdimos prácticamente un mes. El país no sé qué ganó, no sé el país qué perdió con ese tipo de eventualidades, de reacciones o de actividades o de protestas. Y en este año, en el 2020, apenas habíamos transcurrido los 2 primeros meses, ya en el tercer mes nos tocó suspender obviamente las actividades, las ejecuciones presupuestarias serán muy bajas obviamente este año, tratamos de recuperar el tiempo que hemos perdido para poder iniciar los procesos de obras que estaban dentro de los planes operativos del presente año y que cuentan con el respectivo financiamiento. Esperemos, insisto, que en estos 4 años podamos dar la mayor parte de respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Decirles que vamos a responder en su totalidad, eso es mentira, porque no solamente las cosas se hacen con voluntad, también se requiere de recursos económicos. Unidas las dos cosas, tanto la voluntad como los recursos económicos, van saliendo los proyectos y van obviamente arrancando. Yo agregaría un elemento más, la honradez y la transparencia, ¿verdad? Obviamente eso tiene que primar. Nosotros tenemos una política clara de cómo actuar, tenemos una política clara de cómo manejar los recursos económicos que son ajenos, son del pueblo y tienen que llegar al pueblo. Bajo esa perspectiva, nosotros continuaremos trabajando, insisto, siempre observando lo que dice la ley. La ley te manda, la ley te prohíbe y la ley te permite. La ley te manda hacer las cosas que están escritas en la ley. La ley te prohíbe lo que no está escrito en la ley, porque eso es el derecho público. En derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito, no hay cómo inventarse nada. Y también la ley te permite... Aparte de eso, los principios, los valores, la conciencia, ¿verdad? Sí, yo creo que es lo que debe primar incluso más que la ley, esos valores que cada ser humano tenemos y una autoridad para servir a su pueblo. Mi querido Pablo, ¿qué piensas? 2 viceprefectas han fallecido lamentablemente, la de Chimborazo y la del Oro, y un prefecto que estuvo a punto de ser destituido, el señor Carlos Luis Morales, falleció por un problema cardiovascular. ¿Qué piensas tú? ¿Qué reflexión haces al respecto? Bueno, es lamentable. Te cuento, Fernando, que la presión que vives en el sector público es diaria, es permanente. No todas las personas estamos en capacidad de soportar ese estrés. No todas las cosas son satisfacción el de poder servir. Hay tantas frustraciones que tenemos los servidores públicos, el de no poder atender tantas necesidades, tantas cosas. Fernando, lo que más pide la gente es que les des un trabajo y es frustrante para uno como político, como servidor público, desgraciadamente no poder dar una respuesta positiva en unas realidades que te dan ganas de llorar. O sea, hay gente que vive unas crisis y vive realidades demasiado duras. Carlos Luis tenía un problema de hipertensión, él tenía una enfermedad preexistente ya, él estuvo en Estados Unidos al principio de este año haciendo su tratamiento, él dijo que había sido controlado y que no tenía ningún problema. Con el escándalo que se dio, imagínate, yo creo que ni él ni nadie podría dormir tranquilamente con una presión mediática también muy fuerte, donde tus mismos coidearios te digan que ya tienes que irte a la casa, tus mismos coidearios te digan, ¿sabe qué? Hay que destituirlo. Es decir, ayer los que pedían que voten por ti ya se transformaron en solucionadores de los problemas. Yo creo que todo eso también se sumó para que Carlos Luis, desgraciadamente, reflote su enfermedad y un infarto cardíaco acabe con su vida. La muerte igualmente
nosotros le decíamos con cariño Mamá Delia, ¿no? A la señora viceprefecta de la provincia del Chimborazo. Siempre les venimos diciendo a nuestros prefectos, compañeros prefectos, prefectas, por Dios, no se expongan tanto. Al virus no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerlo mucho respeto. Yo creo que debo ser uno de los pocos prefectos que no sale mucho, ¿no? Porque le tengo respeto, obviamente, a este virus. No, yo ya no tengo los 40 años para resistir a una cosa de estas. Yo ya estoy ya muy próximo a los 60, Fernando está en los 63, creo yo. Entonces yo creo que ya no estamos en esa juventud, ¿no? Ahí se expuso la señora viceprefecta mucho el tema de la señora viceprefecta del Oro. Entiendo que tuvo un embarazo complicado, más tarde se le complicó un problema cardiorrespiratorio y entiendo que en esos tratamientos empeoró su salud y fue a terapia intensiva y desgraciadamente de terapia intensiva no pudo salir. Hemos perdido también a otro compañero, obviamente al compañero Chávez de la provincia del Napo, que de la misma manera falleció también con un infarto cardiorrespiratorio. Es decir, se nos han ido 2 prefectos y 2 viceprefectas. Esperemos que las compañeras prefectas y prefectos se cuiden, que no se confíen. Obviamente, yo creo que la salud y la vida no tiene precio. Por lo tanto, con vida podremos seguir trabajando por nuestros pueblos. Y esa será la recomendación que siempre les demos a nuestros asociados y recomendarles a ti, Galo, y a ti, Fernando, igualmente, cuídense mucho, que esto es en serio. Esto es muy peligroso y así hay que tomarlo. Yo agregaría siempre algo a las autoridades. Cuídense mucho, piensen antes de actuar, actúen correctamente, de esa manera no van a tener presiones y no va a sufrir su salud y su vida. Mi querido Pablo, muchas gracias a la deferencia tuya, muchas gracias por haber aceptado este diálogo, un amigo, compañero, que sabe hasta nuestras edades, porque hemos compartido mucho en las aulas universitarias, ¿verdad? Y hemos compartido mucho en la profesión. El Galo, periodista, digamos, vean, el Galo me está mirando y dice, ya acaba. Pablo Jurado, colega periodista, amigo, concejal en su tiempo, alcalde de Ibarra, ahora prefecto en su segundo periodo en la provincia de Imbabura. Te deseamos éxito, mi querido Pablo, y tratamos de que acabe esta pandemia para ir a la ciudad de los lagos, para ir al Geoparque Mundial de Imbabura y visitar y saludarte cordialmente. Que tengas éxito en tu gestión y que sigas pensando como pensabas cuando eras muchacho estudiante, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu gente, y que nunca suba la marea a la cabeza, sino que la marea esté en los pies para seguir caminando en beneficio de los demás. Bueno, muchas gracias. Muy sentidas tus palabras, los acuerdo así con... Muchas gracias, amigos y amigas, por haber compartido con nosotros este diálogo. Una de las noticias importantes es que los consejos provinciales actuarán legalmente para exigir al gobierno que entregue los recursos que adeuda, en el caso de Imbabura, desde marzo pasado. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.